para ustedes, ¿qué tan importante es tener un guión ya previo de la entrevista o bien tu batería de preguntas? ¿Por qué creen que sea tan importante ya tener un guión al momento de entrevistar a alguien? Em, Para que cuando hagas una entrevista no te estés trabando y ya tengas las preguntas bien redactadas. Ajá, para saber qué decir y en qué momento. Para que cuando hagas la entrevista no te trabes. Para no perder tiempo, podría decirse. Para no perder tiempo. Ajá. Ángel, ¿cómo dijiste, perdón? Para saber qué decir y en qué momento. Exacto, el guión de la entrevista entonces en primer lugar sirve para eso, ¿no? Para saber qué decir. Abril, tú decías que también es para no perder el tiempo, ¿no? Bueno, para ir como que ya llevar un ritmo, para saber qué cosa, también para no trabarse. Exacto, no perder tiempo de alguna manera, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando estábamos checando cómo se lleva a cabo la entrevista, yo les dije que a veces podemos caer en que, no sé, ejemplo, tú le preguntas algo a tu entrevistado, a la persona con la que estás, le preguntas algo y le dices, bueno, ¿qué piensas respecto a, no sé, respecto a algo? Y la persona como que empieza a salirse del camino, del tema, para contar algo más. Y entonces como que podemos caer en seguirle la corriente y al final perder nuestro propósito, nuestro objetivo inicial. Entonces un guión sirve para eso, ¿no? Como para que tener bien claro nuestros objetivos. Aisha, ¿qué pasó? Vi que levantaste la mano. Que también sirve para que la entrevista tenga un orden y una secuencia correcta. Así es, también para que haya un orden. También podría ser por si les llega a ganar como el nervio. ¿A qué te refieres exactamente, Itzel? A ver. Porque, por ejemplo, puede algún entrevistado conocer a su actor favorito, pongámosle. Entonces los nervios lo van a matar, pero como ya tiene un guión, no es como que lo tenga que improvisar de sacar de la manga, pues. Ajá, sí, sí, ya te entendí, ¿no? Para que, sí, ¿no? Si cuando te mandan a cubrir algo vayas a, a entrevistar, no sé, a un famoso, ¿no? Como que sí es cierto, ¿no? No te ganen los nervios, ¿sí? Entonces sirve para establecer el orden y la secuencia, para no improvisar. Sirve para no improvisar también. ¿Qué otro tipo de información o qué tipo de información podría contener este guión de entrevista? Es decir, nada más va a estar el listado de preguntas o creen que haya algo más dentro de ese guión de entrevista. ¿Solo hay un listado de preguntas o qué más puede haber? Voy contigo, acá estás. Te escuchamos, Aleshka, a ver. Que al inicio traiga como la introducción y hasta el final la despedida. O sea que también hay una estructura, ¿no? No solo es una batería de preguntas. Además de tu batería de preguntas, entonces también hay una introducción y una despedida. Ahora, ya ahorita en el transcurso de la clase vamos a ver qué es lo que se trae o qué información habrá en esa introducción. O sea, introducción a qué. Nosotros cuando escribimos un texto y yo les digo, no, pues es que debes de hacer una introducción, sabemos que esa introducción va
pues es lo que te presenta el tema como tal, ¿no? Lo que te va a contar de qué se va a hablar. Pero en una entrevista, en un guión de entrevista, esa introducción, ¿qué? ¿De qué se tratará? ¿De qué hablará? ¿Cuál será el objetivo de que haya una introducción en la entrevista? Presentar al entrevistado. Presentar al entrevistado. Muy bien, Gaby. Podría ser por formalidad. Por formalidad, dice Itzel. Bueno, ahorita lo vamos a checar. ¿Y creen que para todo tipo de entrevistas sea necesario diseñar un guión? Para todo tipo de entrevistas, las que vimos, la personal, la objetiva y bueno, la mixta, por supuesto. ¿Creen que en todas se tenga que llevar un guión o dependerá de algo? Sí, Dice Abril que sí. Bueno, es que también podría ser, ve que cuando llegan como tipo prensa, se llama, Ajá. pues no es como que tengan un guión, o sea, nomás llegan y le hacen preguntas y, o sea, todos alborotados. Entonces, yo siento que en ese no, pero en los demás sí. En ese no, pero en los demás sí. Ahorita vemos más a fondo lo que comenta Itzel. A ver, Aisha. Yo digo que sí es importante para todo tipo de entrevista, ya que le permite seguir un orden y que las preguntas sean coherentes para que las pueda investigar y realizar la entrevista bien. Ok. pero no, también depende porque usted nos dijo que cuando una entrevista también puede ser cuando le preguntamos a un amigo o a alguien que cómo se llama, cuántos años tiene, es como improvisada. Ah, ya, cuando utilizamos como, sí, Abril, cuando utilizamos como que la palabra entrevista de manera más, bueno, menos formal, ¿no? Que les digo que a veces cuando tú te reúnes con una persona que no ves hace tiempo y te preguntan, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? ¿Ya te casaste? ¿Tienes hijos? ¿A qué te dedicas? ¿Qué sé yo, no? Cuando te reencuentras con esas viejas amistades y te hacen ese listado de preguntas formal, bueno, de manera coloquial, luego decimos, bueno, pues parece que me estás entrevistando, ¿no? Ajá, ahí en ese caso pues no hay un guión como tal, ¿no? Pero por ejemplo, ya en las entrevistas que ya estamos viendo con una formalidad un poco más definida, este, ¿ahí qué pasará? ¿Sí se necesita un guión? A ver, Anet, ¿tú qué piensas? Yo siento que como dice Ixel, depende de qué entrevista se trate. Si es formal, pues obviamente para llevar un orden y una secuencia, pero si es como dice en una prensa, pues no es como que lleven el guión y nada más van improvisado. Ok, gracias, Anet. Gaby, ¿tú qué dices? Podría ser también dependiendo, porque por ejemplo, si es una entrevista personal, el guión va a ser más como que de chismes y cosas así, y ya si es objetiva va a ser más como de trabajo. Ajá, en una entrevista, gracias Gaby, de manera más personal, como que sí debes de tener un guión o una base, pero como que ese guión de entrevista puede ser un poquito más moldeable o bien modificable, ¿no? A lo mejor tu entrevistado, no sé, saca alguna anécdota o algo chistoso y entonces tú le puedes preguntar sobre esa cuestión, ejemplo, ¿no? Pero ya en una entrevista que sea de manera más objetiva, sí debe de haber un guión. ¿Por qué? Porque ya si vas, ya sabes, tienes un objetivo, ya sabes qué es lo que vas a buscar al entrevistarlo y ya sabes qué, como qué seguir, ¿no? Dice, ya lo decía Aisha, ¿no? Bueno, ya tienes un orden, ya tienes una secuencia, no le puedes decir, oye, ¿y qué piensas de, no sé, qué piensas del cambio climático, ¿no? Y enseguida se la cambies a, bueno, y por ejemplo, el actual gobierno está haciendo bien su chamba, o sea, no, como que no hay una coherencia, ¿no? O una secuencia. Ahora, respecto a lo que decía Itzel, ¿no? Que a veces en la prensa no hay un orden. No sé si te refieras, por ejemplo, pensemos mucho y pongo mucho de ejemplo, y los que están en mi club, de hecho ya lo revisamos muy rápido, los que están en mi club, yo les contaba que cuando se hacen las mañaneras de Andrés Manuel ahí en Palacio, por ejemplo, pues hay muchos reporteros, ¿no? De diferentes periódicos y entonces yo les preguntaba en una clase que ustedes cómo veían
que si existía alguna especie de secuencia o cada quien preguntaba lo que quería, entonces ya ustedes mismos me iban diciendo que no. Me explicaron la dinámica, ¿no? Es decir, ellos levantan la mano, se les asigna un turno y bueno, van estableciendo sus preguntas. Por lo que se ve muchas veces es que ahí en la libretita van anotando, ¿no? Rápido que se les viene a la mente. Pero el último caso que revisamos hace 1 o 2 semanas, me parece en club, fue el caso de esta reportera bien sonada, ¿no? Que si la buscábamos en YouTube aparecía como reportera celoso. ¿Por qué? Le pregunta al subsecretario de salud que otros secretarios que han trabajado en sexenios pasados dicen que él miente. Entonces el subsecretario le dice, ajá, pero pues ¿en qué es lo que estoy mintiendo? Y la reportera lo que hace es decir, ay, espéreme, ¿no? Y entonces empieza a buscar rápidamente qué es lo que, en lo que estaba mintiendo, ¿no? Ese es un ejemplo muy, muy claro de que justamente sí necesitamos llevar un guión de entrevista porque no sabes qué es lo que puede suceder al momento, ¿no? O te ganan los nervios, cosa que es normal, o se te puede ir la onda, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es un caso muy, bueno, mejor dicho, es un ejemplo que nos permite ver, ¿no? Porque es la importancia de tener un guión. Y justo con esas conferencias, tanto de la mañana como de la tarde, nos permiten visualizar cómo se lleva a cabo una entrevista, pero de no tan dos personas, ¿no? Es un diálogo, hay, no sé, 15 reporteros y ya entonces cada uno va haciendo sus preguntas. ¿Qué pasó, Aleshka? Que a veces a fuerzas no tienen que llevar el guión. Bueno, o sea, hay una elaboración de guión, pero tienes que ir preparado como sabiendo del tema o a veces se medio memorizan el guión. A veces se medio memorizan. Ajá, sí, puede ser que a veces se memoricen, ¿no? Ese guión. En fin, creo que sí va a ser necesario, al menos cuando quieras entrar, si quieres dedicarte a la chamba de ser reportero o algo, como que al menos al inicio sí tienes que establecer un guión, ¿no? Justo para que no te pasen cuestiones como lo que se vio de esa reportera, ¿no? Que bueno, que metió la pata, por así decirlo, no desconocía los datos, desconocía de lo que se estaba hablando. Bueno, ella lanzó una pregunta, fue válida, pero cuando el subsecretario le dice, ajá, pero ¿en qué estoy mintiendo? Pues ya la reportera ya no supo, ¿no? Y es ahí cuando debió haber hecho su investigación y debió haber, eh, pues, sustentado más su pregunta. Bueno, en su libro, en la página 188, por favor, viene un recuadro de color como cafecito. Los que no tienen el libro, les estoy poniendo les voy a poner la imagen del texto para que lo vayamos leyendo. ¿Sí lo están viendo todos? En la pantalla es un pequeño texto. Dice, bueno, la chamba es identificar la manera en la que ordenamos la información dentro de un guión. El guión de entrevista es a la librería Koyoshauki, ¿sale? Entonces, tenemos como 4 apartados de ese guión de la entrevista, ¿En qué ¿sale? página está? Página 188, por favor. Joana, ¿me puedes ayudar a leer las primeras partes donde dice datos del entrevistado? ¿Puedes ayudarme a leer qué es lo que viene ahí en esos datos del entrevistado, por favor? Sí, desde el título, No, nada más las 2 líneas que vienen en los datos del entrevistado, porfa. Benjamin Paredes, encargado, 70 años de edad, ingeniero jubilado, ha trabajado 20 años en la librería, ha leído más de 1000 libros, es lector asiduo de textos de psicología. Ok, gracias, Joana. ¿Qué datos encontramos ahí, niños? ¿Qué es lo que vimos ahí en esos datos del entrevistado? ¿Qué se nos presenta de la persona? Su edad, en qué trabaja, cuánto ha trabajado,
¿Y cuántos libros ha leído? Ok, gracias, Vanessa. Lo que nos acaba de leer Joana y lo que reafirma Vanessa es justo eso, ¿no? Cuando tú vas a hacer una entrevista y estás preparando tu guión, primero debes de decir esos datos. ¿Qué datos van a aparecer? Van a aparecer desde el nombre. Bueno, aquí va de manera muy de punto, punto, punto. La idea es que vayamos redactando un pequeño texto, ¿no? Eh, bueno, Benjamín Paredes es encargado de tal lugar, tiene 70 años de edad, es un ingeniero jubilado, ha trabajado en esta biblioteca cerca de 20 años, o bueno, en la librería. Eh, aproximadamente, o él afirma haber leído más de 1000 libros, y los que más le gustan son los textos de psicología. ¿Sale? Esto que estamos viendo acá, de los datos del entrevistado, esto que vimos acá, la idea es hacerlos en un pequeño texto, ¿sale? Cuando tú vayas a hacer una entrevista, así tienes que presentar a la persona, ¿no? Por ejemplo, si vamos a entrevistar a Renata, ¿no? Decimos, bueno, presentamos a Renata, ella es Renata Rodríguez, es estudiante de primero de secundaria, tiene 12, 13 años de edad, le gusta hacer esto, tiene tantas mascotas, en fin. Vamos dando datos del entrevistado para que nos permita justamente conocer más de esa persona, ¿no? Y no nos suelten las preguntas así como que nos las dejen ir de golpe, ¿no? De, bueno, ¿qué onda? ¿A qué te dedicas, no? ¿Por qué estudias? ¿Por qué elegiste esa escuela? Ajá, ok, ¿y tú quién eres, no? Necesitamos primero presentar a la persona, ¿sale? Luego ya viene el saludo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora del encuentro, ¿sale? Y ahora sí viene lo bueno, la batería de las preguntas, ¿sale? Aquí esta entrevista está dividida entre preguntas personales sobre su profesión, lo que le gusta leer y el futuro de los libros. Entonces, ¿qué tipo de entrevista será? ¿Personal, objetiva o mixta? Si está dividida las preguntas por estos ámbitos. ¿Será personal, objetiva o mixta? A ver, Lilith. Es mixta porque está preguntando tanto de personal y del, ¿cómo se llama? Del laboral. Objetivo, ¿no? Ajá. Objetiva. Exacto. Gracias, Lilith. Entonces estamos hablando de una entrevista mixta, ¿sale? Esto que van a ver acá también va a ser importante porque va a estar dividiendo las preguntas por rubros, ¿sale? ¿Cómo se ve? Va a estar dividiendo las preguntas por rubros o por intereses. Primero vamos a partir de lo profesional, de lo personal, perdón, para después ir a lo profesional y luego qué le gusta leer, ¿sale? ¿Por qué nos lanzamos de lo personal a la profesión? A ver, ¿por qué lleva ese orden? ¿Por qué no primero empezamos de la profesión? ¿Por qué si ya acá dimos los datos del entrevistado, por qué acá a fuerza le tenemos que hacer preguntas personales? Pues para conocerlo primero, ¿no? Para conocerlo Para primero, saber quién es. Sí. para saber quién es. Ajá, o sea, no es suficiente con esta parte, ¿no? De Benjamín Paredes, encargado, tiene 70 años de edad, ¿no? Necesitamos conocer un poquito más y vean las preguntas. Bueno, ¿cómo prefiero que le llamen, no? Pues díganme Benja, ¿no? Qué sé yo. Ahí le va a decir la persona, ¿no? ¿Dónde y cuándo nació? Que si vive con alguien. Bueno, esto suena medio raro, ¿no? O sea, yo no le estaría preguntando a las personas si viven solos o con alguien. ¿Qué estudió, por ejemplo? ¿Qué otra pregunta personal le harían a Benjamín si van a entrevistarlo ahí? Saben que trabaja en la librería esta Coyoshauki. Una pregunta personal que le harían a ese señor, aparte de las que ya están. Si tiene hijos, Si tiene hijos, por ejemplo. Muy ¿qué bien. hace en sus tiempos libres? ¿Qué hace en sus tiempos libres, no? Porque muchos dirían, pues me gusta leer, pero si este personaje trabaja en una librería, pues entonces, ¿qué hace en sus tiempos libres, no? A lo mejor se lleva libros para revisarlos en su casa. Bueno, una vez que tenemos algo de lo personal, ahora ya el siguiente escalón o el siguiente paso va a ser ya hablar sobre la profesión de la persona. En este caso, le van a preguntar, perdón, a qué se dedica, la función que tiene dentro de la librería,
desde cuándo está ahí, desde cuándo se dedica, cómo define el trabajo, ¿no? Parece un poquito a la entrevista al carpintero, ¿no? Ya ven que le decía, pues es que tienen que valorar el trabajo del carpintero, ¿no? Pues no cualquiera. ¿Qué le gusta del trabajo? ¿Cómo se define? Una vez que ya nos cuenta de su profesión, o que ya tenemos en mano qué profesión tiene, ahora sí nos vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que le gusta leer? ¿Por qué creen que le está haciendo estas preguntas sobre qué es lo que le gusta leer o sus intereses de lectura? ¿Por qué creen que le pregunta eso? Dice que ha leído más de 1000 libros. De que ha leído más de 1000 libros, ¿no? Bueno, ese es el dato que nos está dando el señor. Entonces, si ya ha leído tantos, pues Que, cuéntenos. que su objetivo es saber cuánto lee. Bueno, no tanto cuánto lee, ¿no, Abril? Sino justo su objetivo es encontrar qué es lo que más le agrada, por qué. O sea, si fue, por ejemplo, no sé, a mí se me ocurre si tal vez a este Benjamín Paredes le gusta la lectura desde que entró a trabajar a la librería, o bien le gusta tanto la lectura que por eso decidió entrar a trabajar a la librería, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, ya las preguntas, y de hecho aquí está, miren, ¿cómo fue su primer encuentro con los libros? ¿Sale? Que si alguien le inculcó este hábito, a lo mejor el objetivo de la entrevista es justo ese, ¿no? Bueno, ¿la librería te acercó a la lectura o la lectura te acercó a la librería? No, no lo sabemos. Y finalmente, otra de las preguntas que le quieren hacer a Benjamín es esta, sobre el futuro de los libros. Que esa parte ya está muy, muy padre, ¿no? Que si considera que esos libros van a vivir mucho tiempo, que si ha leído en algún medio digital. Y bueno, ¿qué nos diría sobre a quienes lo estemos? Bueno, los lectores, dice. Seguro se va a publicar en algún periódico, alguna revista. ¿Qué diría sobre el valor de los libros? ¿Sale? Entonces, ¿ya vieron cómo es que cómo están acomodadas las preguntas? O sea, no es que salte de lo personal a sobre qué opina de la lectura digital y luego se regrese a un, bueno, ¿y qué estudió? Y luego se vaya nuevamente a, bueno, ¿y quién le inculcó el hábito? Y luego se regresa y usted vive solo. O sea, sí es importante establecer un guión porque vamos de paso en paso, ¿sale? Hay una secuencia cuando estamos haciendo las preguntas, ¿sí? Para que sea un poquito más formal nuestra entrevista. ¿Sí, chicos? Y finalmente, bueno, ya el cierre, pues le agradeces a la persona, te despides y le das un breve espacio para que, pues por si se le fue algo ahí en las preguntas, como que ese es el momento, ¿no? De decir, mira, se me pasó esto, ¿no? Y ya, pues lo suelta. ¿Sale? Entonces sí es necesario establecer un guión porque tenemos esa secuencia, ¿no? No vamos a irnos saltando del que estudió al qué piensas de la lectura digital y luego te regreses, en fin, debe de haber una secuencia, ¿sale? Das una introducción de los datos de quién es, lo saludas, acomodas tu batería de preguntas dependiendo cómo vas a llevar tu dinámica y finalmente le agradeces, te despides y le das un espacio para que esa persona diga algunas otras palabras y pues o suelte algo que se le haya olvidado en el camino de la entrevista, ¿sale? Ahora, ¿se acuerdan que nosotros ya llevábamos un ejemplo de una entrevista? Ven que les dije, a ver, imaginen que vamos a entrevistar a alguien de la escuela, ¿no? Y ustedes eligieron a quién se le iba a cuestionar. Ahora, así como tenemos ya este ejemplo de guión de entrevista, ¿cómo acomodaríamos la batería de preguntas cuando, en caso de que sí lleváramos a cabo la entrevista? ¿Cómo acomodaríamos estas baterías? Empezaríamos, acuérdense que haríamos una entrevista mixta, es decir, vamos en lo personal y también lo objetivo. ¿Cómo acomodaríamos nuestra batería de preguntas? ¿Iniciarían por las preguntas personales? ¿O cómo iniciarían? Sí. Sí, Jeremy. Jeremy dice que sí se iniciaría por lo personal. Y luego, ¿a qué cosa iríamos? A la profesión. ¿Sale? Hasta aquí coincidimos. Y de la profesión, ¿qué más le preguntarían? Son las de ayer. Sí, Jeremy, lo de ayer. Sí, lo que hemos estado checando en la semana, que imaginemos y vamos a hacer una entrevista.
¿Qué más? Tenemos lo personal, luego nos iríamos a la profesión. ¿Y qué otro tema, sobre qué otro tema hablaríamos, por ejemplo? Ya de hecho algunos ya estaban, bueno, cuando me mandaron sus preguntas y yo les dije que había muchas muy, muy interesantes, ¿no? Una vez que hablábamos de lo personal y luego nos vamos a la parte profesional, ¿qué cosa seguiría? ¿Le preguntarías sobre qué le gusta leer o le preguntarías sobre el puesto? ¿Qué le preguntarías? Si es pasar a de lo personal a lo objetivo, sí sería una pregunta que se relacione un poco como entre los dos, porque ya sería muy extraño que de repente le tiraras así la pregunta de su trabajo, o sea, como de, ¿qué te motivó a hacer esto? Pero también estás hablando de tu trabajo y de personal o algo así, ¿no? Ok, sí, ya, Natalia, te entendí. Como que no puedes pasar de un lado, de un punto a otro, ¿no? Así como que de manera muy, muy fugaz, ¿no? Sino que incluso hacer una especie de preguntas híbridas, ¿no? Ya sé cosas personales de ti, ya sé un poquito de lo profesional y para saltar a lo que sigue, pues voy a hacer una mezcla de ambas, ¿no? Para que no sientas como que el cambiazo de, bueno, ¿y por qué estudiaste esto? Y de pronto ya, ¿no? ¿Y qué piensas, no? ¿Cuál es el futuro de la educación? Entonces va a decir, bueno, pues primero me pregunta sobre por qué decidí estudiar esto y luego ya a visión, ¿no? ¿Cuál será el futuro de la educación? ¿Sale? Entonces, así vamos a acomodar nuestra batería de preguntas, lo personal, lo profesional, y ya luego vamos a ir viendo qué más se le puede preguntar, ¿sale? En esa misma página de tu libro, debajo, viene viene un ejercicio como este, un pequeño cuadro, un esquema, ¿no? Un organizador gráfico que va a tener las partes del guión de la entrevista. Si tienes el libro, aquí lo anotas y si no tienes el libro, ya sabes que lo debes de pasar a la libreta. ¿Sale? Tiene el guión de la entrevista. Lo único que vamos a hacer aquí es poner qué partes encontramos y de aquí ya salen, por ejemplo, personales, laborales, gustos, opinión, espacio para temas libres y despedida. ¿Cómo inicia ese guión de entrevista entonces? ¿Cuál fue el primer punto que aparece? Personales. ¿Cómo se llama? No, antes. En el recuadro cafecito. El saludo. Antes del saludo. El Los datos título, del entrevistado. ¿El qué? Perdón. ¿Datos del entrevistado? Los datos, exacto. Entonces, en este primer recuadro van los datos del entrevistado. Luego, ¿qué sigue? Ahora sí que sigue. el saludo, Preguntar su nombre. No. Antes, entre que lo presentas, entre que le preguntas, las preguntas ya van hasta acá. El saludo. El saludo, lo presentas, lo saludas, le sueltas las preguntas y finalmente, ¿qué paso sigues? Lo tienes en el recuadro de La despedida o el cierre. el cierre, ¿no? Que ya despides, agradeces y le das un espacio para que hable de los temas que se le hayan escapado, ¿no? ¿Sale, niños? Entonces, ¿cómo era acuérdate. por orden? ¿Mandé, Sam? ¿Cómo era por orden? Era por orden, sí. ¿Cuál iba primero? Primero ¿Cuál va primero? los datos, acuérdate, Sam. Primero los datos, porque primero tienes que presentar a tu entrevistado. Luego lo saludas, luego le haces las preguntas y al final ya es el cierre. ¿Sale? Muy bien, entonces acuérdate que sí es necesario hacer un guión porque debes de llevar un orden, debes de llevar una secuencia. Lo presentas, saludas, preguntas y cierras, ¿sale? Bueno, en este ratito en lo que inicia tu otra clase, me mandas tu trabajo.
Solo son 2, ¿no? ¿Solo son 2? Sí. Entonces, cuando me mandes el correo, porfa, tu evidencia, aquí te anoto el correo nuevamente por si cualquier detalle que se te escape, aquí está. Y en el asunto le pones guión, la palabra guión, luego pones un guión y ya pones esquema, página 188, ¿sale? Así le pones de asunto. Para que me mandes tu evidencia de lo que hiciste hoy, me mandas el apunte que hiciste en la libreta rápido sobre qué es el guión y el esquemita que hicimos ahorita en la página 188, ¿sale? Si no tienes el libro, acuérdate que debes de pasar el esquema tal cual a la libreta y así en el asunto, ¿sale? Guión, la palabra guión, luego un guión y ya esquema, página 188. ¿Sale?